venían personas solicitantes de protección, porque venían huyendo de guerras, de Nigeria, etc. O de situaciones aún más graves, si se quiere, como puede ser políticas sistemáticas, donde hay una vulneración del derecho a la vida, como puede ser en el caso de las niñas nigerianas, sometidas a todo tipo de situaciones, como la violación genital, y todo lo que significa el crear un mercadeo de niñas al servicio de los prostíbulos europeos. O sea que hay un nivel de trata también bastante importante que también incluye en todo esto. Y entonces, claro, cuando el Estado español toma la decisión ya no solo de crear centros de internamiento aquí, la violación más grave de los derechos humanos que existe en el Estado español, desde mi punto de vista, sigue siendo el que existan los centros de internamiento. Porque ni siquiera una cárcel en las peores condiciones usted tiene garantías jurídicas, tiene un nombre, tiene garantías de que hay una asistencia jurídica, es un derecho humano tener una garantía jurídica, puede tener una atención médica, podría atender. Los CIES nacieron como la peor ilegalidad. Pero ya no solamente los 10 u 11 que han existido en el Estado español, los 470 que se dan en toda Europa, pero hubo algunos que comenzaron a hacer desde la Agencia de Cooperación Española, con la cooperación, por ejemplo, de organismos, de ONGs y de la propia Guardia Civil, para crear ese tipo de mecanismos de centros de internamiento en Nuakchot, por ejemplo, en Mauritania. Y entonces comenzaron a entrar en Mauritania como si estuvieran aquí en Puerta del Sol. Y en Mauritania comenzaron a darle órdenes a la propia Guardia Mauritana para detener a los extranjeros que llegaban a Mauritania pensando tomar un cayuco para venirse a Canarias y desde Canarias venir acá. Tenemos un informe desde SEAD que tuvo sus costos, y tú te acuerdas que tuvimos un tremendo debate, que finalmente hubo recortes, pero el informe salió. Y el informe lo que denunciaba justamente era que no era posible ni que la Guardia Civil, ni la ONG que llevaba ese proyecto, ni mucho menos los dineros de la cooperación internacional podían que ponerse al servicio de una estrategia brutal de violación sistemática de los derechos de los extranjeros que estaban viviendo o que pasaban por Mauritania. Hubo testimonios que recogimos, recuerdo de un señor ya de 65 años, él era de Togo, llevaba 25 años trabajando en Mauritania, casado, con 3 hijos, y lo habían detenido por extranjero, y estaba en el centro de internamiento. Pero eso no era lo más grave, es que lo más grave es que la Generalitat Valenciana, en su trabajo de cooperación internacional, había cedido 4 autobuses, eso sí, destartalados, 4 autobuses de los que normalmente esa cooperación cede. ¿Para qué? Para cuando la derruida escuela donde funcionaba el centro de internamiento a las afueras de la ciudad, y que ya estaba atestado por el hacinamiento de la cantidad de personas que había allí, pudieran meterlos en esos autobuses y llevarlos horas y horas, kilómetros y kilómetros hasta el sur de Argelia y tirarlos en el desierto. ¿De qué protección internacional estamos hablando? Entonces no es solamente de ahora, de lo que está pasando en Siria, de lo que está pasando ahora. No, es que hay una política sistemática que ha condenado la protección internacional a la muerte. Hoy hay una guerra contra los refugiados. Y realmente cuando comenzamos a analizar lo que está sucediendo, los pasos que van dando, no solamente por cómo iba a ser el reacomodo de cantidad de personas de un lugar a otro, que es lo último que acaban de hacer, sino que comienzan a decir, no, vamos a decretar que los lugares de refugio, que los albergues, que la propia cooperación y la solidaridad de los ciudadanos, más que del Estado y de la Unión Europea, en la propia solidaridad de los ciudadanos, pues ahora los declaran sitios ilegales. Pero además ilegalizan a las personas. O sea, convierten estos centros en nuevos CIES. Y estamos hablando de cifras muy graves, estamos hablando de 10.000 niños desaparecidos.
Yo creo, compañeras, compañeros, que este es un tema que no puede pasar de largo. La última frontera que le queda al ser humano cuando está buscando su protección es la frontera del refugio. Y sería lamentable que la Unión Europea y que en particular el Estado español, los ciudadanos del Estado español renunciáramos a ese derecho. Yo creo que más que nunca la reconstrucción del Estado de Derecho pasa por ser capaces de entender que los derechos de los refugiados no se negocian, no es un problema de cuotas, no es un problema de subasta, y por tanto que existen todas las condiciones. ¿Cómo es posible, y con esto termino, que este Estado, el Estado español, que se comprometió a traer 15.000 personas o 18.000, según analicemos en qué momento este gobierno actual se comprometió, y resulta que solo han traído a 18 personas? Esto es miserable. Pero no solo eso es lo miserable es que por Madrid, por la estación de Méndez Álvaro, aquí al lado, han pasado 8.000 sirios y no han hecho nada con ellos. Eso es lo grave. O sea, para mí lo grave ya no es solo toda la legislación que ha impedido que lleguen aquí, no, es que como sea han llegado. Y usted en Ceuta y Melilla les ha dado la boleta roja para poder pasar. Y sí, pasaron. Y aquí hubo una solidaridad enorme que se gestó en torno a Méndez Álvaro para poderles dar de comer, para poder garantizar, esperar el tiempo para coger el autobús que seguía camino de Alemania. ¿Qué ocurre ahora? Siguiente trampa de la Unión Europea. Pues la siguiente trampa ha sido, como existe una legislación que se llama el Dublín 1, Dublín 2, Dublín 3, que es cual después, si quieren, profundizamos un poquito más en ese marco legislativo, lo que viene a decir es que usted solo puede ser objeto de protección en el país primero donde tocó la Unión Europea. Entonces, ¿qué está pasando? La gente que está llegando a Alemania, la gente que llega a Luxemburgo, los que llegan a tal, como no pueden demostrar que el primer país al que llegaron fue allí, pues los van a retornar, y está ocurriendo esto, los están retornando otra vez. ¿A dónde? Pues muchos están llegando a Madrid, sin ningún tipo de protección. Entonces, hoy día, ese es el marco, esa es la tristeza en la que nos estamos moviendo. Bueno, lo dejamos por ahí.